Adelante. Q. Sí. Estamos ready. Las alianzas público-privadas nos permitirán desarrollar infraestructura y llevar a cabo otros proyectos. Privadas nos permitirán desarrollar esa infraestructura y llevar a cabo otros proyectos sin que les cueste dinero directamente al pueblo. Estas alianzas no conllevan la venta de ningún bien público. Los bienes continúan siendo del pueblo. Bajo este concepto, el gobierno buscará mayor inversión en infraestructura por parte del sector privado, cooperativas, corporaciones de trabajadores, organizaciones sin fines de lucro y municipios, en alianza con el gobierno central. De esta forma, nuestras corporaciones públicas podrán dedicar más de sus escasos recursos para servir directamente al pueblo, asegurando al mismo tiempo que el interés público quede debidamente protegido. Lo más importante es que estas alianzas nos ayudarán a reactivar nuestra economía. Solamente los primeros 26 proyectos de infraestructura que hemos identificado representan una inversión de más de 7.000 millones de dólares y la creación de más de 130.000 empleos en la fase de construcción y más de 23.000 empleos permanentes. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Me acompaña el representante Rafael Tatito Hernández y el representante Charlie Hernández. Eso que ustedes acaban de ver fue la promesa que cimentó todo el plan de desarrollo económico de Luis Fortuño durante este cuatrenio. Todo su plan estaba cimentado en una inversión multibillonaria de supuestamente empresas privadas que iban a llegar a Puerto Rico no solamente a mejorar la infraestructura de nuestro país, sino a crear los empleos que él sabía que sus políticas económicas iba a eliminar. Incluso, cuando se le preguntaba a Luis Fortuño, a Jennifer González y a Tomás Rivera Chatz, que de dónde se iban a suplir los empleos que se iban a despedir, tanto por la Ley 7 en el gobierno y su efecto en la empresa privada, todos y cada uno de ellos repetía como el papagayo que las alianzas público-privadas iban a generar más de 130.000 empleos en Puerto Rico y la inversión iba a ser tan grande en dinero nuevo que iba a activar la economía de Puerto Rico. La realidad hoy, 3 años y medio después, es que todo esto ha sido un verdadero fiasco. Y mientras Luis Fortuño dice que no está vendiendo ni regalando el patrimonio del pueblo puertorriqueño, está dando contratos por más de 50 años, donde prácticamente está entregando los bienes del pueblo puertorriqueño que sí generan ganancias a una empresa privada que muy poco está aportando y mucho se está llevando para su bolsillo. Al día de hoy no se ha creado realmente con las alianzas público-privadas ni un solo empleo permanente de los más de 130.000 que le ofrecieron al pueblo puertorriqueño. La inversión de 6.2 billones de dólares que le ofrecieron al pueblo puertorriqueño, ni un solo centavo ha llegado de la empresa privada para estas alianzas público-privadas, y mucho menos hemos visto que haya mejorado la infraestructura del pueblo puertorriqueño con un solo centavo del sector privado. Aquí vamos a dar 3 ejemplos particulares sobre las alianzas que ya se han dado y el mal negocio que han sido para el pueblo puertorriqueño, en el caso de las escuelas, en el caso de la PR22, la PR22 y la PR5, y el compañero Charlie Hernández va a hablar del próximo atentado en contra de los bienes puertorriqueños con querer privatizar el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Como un ejemplo que voy a dar, el gobernador de Puerto Rico, Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, anunciaron al pueblo puertorriqueño que las alianzas público-privadas para remodelar las escuelas de Puerto Rico había sido un éxito. Cuando este proyecto se le presentó al país y en vistas públicas, se le dijo al pueblo puertorriqueño que las alianzas público-privadas era que el sector privado ponía su dinero para mejorar la infraestructura del pueblo puertorriqueño. Aquí está el contrato que firmó un acuerdo interagencial entre el Departamento de Educación, el Departamento de Obras Públicas,
la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y el Banco Gubernamental de Fomento. Este contrato establece claramente que toda la remodelación de estas 100 escuelas que se están haciendo en Puerto Rico, cambiando ventanas y baños en esas 100 escuelas, todo es producto de dinero de una emisión de bonos que hizo la Autoridad de Edificios Públicos. Aquí no hay un solo dinero de la empresa privada para remodelar ninguna escuela en Puerto Rico. Para lo que sí utilizaron las alianzas público-privadas fue un mecanismo expedito para pasar por alto mecanismos de subastas y rigurosidad que tienen las leyes actuales, porque la ley de las alianzas público-privadas obviaba muchos procesos de adjudicación de subastas y de contratos. Lo que utilizaron aquí fue el mecanismo de las alianzas público-privadas creado para atraer dinero público para acelerar contratos de contratistas en el pueblo puertorriqueño, y hay que hablar de los contratos de inspección de Roger Iglesias y de la familia de Tomás Rivera Chat, pero en nada se ha utilizado ni un solo centavo de dinero privado para remodelar las escuelas de Puerto Rico, y aquí está el contrato que así lo evidencia en una emisión de bonos de más de 800 millones de dólares que va a pagar el pueblo puertorriqueño. Así que en el caso de las escuelas no hay nada nuevo que no sea un préstamo más de este gobierno para arreglar infraestructura. Así que la primera alianza público-privada que anunciaron con las escuelas y gastaron millones de dólares en anuncios es la primera mentira del gobierno de Luis Fortuño. No hay un solo dinero de inversión privada, no hay ningún tipo de empleo nuevo y ha sido un fiasco para el pueblo puertorriqueño. Ahora les dejo al representante Rafael Tatito Hernández para hablar de la PR22 y de la PR5. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. No nos olvidemos que el principio de la alianza público-privada es cuando el Estado no tiene la capacidad para levantar capital, y el ejemplo que acaba de tocar el compañero, que están remocionando escuelas, pues no están levantando capital. Bajo esa misma línea, el segundo ejemplo que nosotros estamos tocando es el ejemplo de lo que sería el manejo o sencillamente la administración de la PR22 y la PR5, de la autopista que corre desde San Juan hasta Atillo y la que corre desde la misma PR22 hacia dentro de la ciudad de Bayamón. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues la realidad, tenemos una transacción donde se le asignaron a la autoridad de carretera relativamente $1 billón de los 6 billones de dólares que tiene compromiso. Ya la autoridad, eso significa que está amortizando la deuda solamente un 16% de la deuda de la autoridad, mientras está comprometiendo 95 millones que equivalen al 45% de los ingresos de la autoridad de carretera. Así que comprometiste la mitad de tus ingresos, pero solamente saldaste el 16% de tu deuda. Verdaderamente es un negocio extremadamente beneficioso para esta entidad, malo para el gobierno, muy importante destacar. Esto es sin considerar los aumentos que están dirigidos en 1.5 de la tasa de inflación anual por los próximos 40 años. Aquí estamos hablando que al final estaríamos pagando por uno de los peajes, estaríamos pagando $6.50. Estamos hablando de una transacción que va a generar 11 billones de dólares. Es que no tenemos que ser dueños. ¿Para qué yo tengo que ser dueño de algo que me va a dejar 11 billones de dólares? Si ya lo tengo relativamente ignorado y controlado por los próximos 40 años. Mira si es así, que ahora mismo llego de las vistas de presupuesto y está relativamente Pérez Riera hablando de esto mismo. Y en la página 16 del presupuesto, específicamente del desarrollo económico, establece que Project Finance International, una entidad que reporta ganancias en inversión, quiero aclarar esto, privada, esto no está analizando si esto es beneficioso para el Estado o al que le está dando servicio, no, esto es beneficioso y reporta dónde hay inversión que da rendimiento, dónde usted quiere poner dinero para ganar. Esta entidad ha seleccionado que la supuesta APP de la PR22 y la PR5 es la transacción del año, pero no solamente en Puerto Rico, es the Deal of the Year o las Américas. O sea, estamos hablando del hemisferio.
Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil. Estamos hablando los dos continentes. La transacción más grande y más lucrativa para un inversionista es esta PR22. De eso es lo que estamos hablando. Que aquí en Puerto Rico se acaba de cerrar el negocio más lucrativo para cualquier inversionista en todo el hemisferio. Ese es el legado de esta transacción, que no le da ningún beneficio a Puerto Rico, que no tiene ningún beneficio para la entidad que lo daba el servicio, que está perdiendo dinero en la transacción y que al final lo están vendiendo como si fuera una alianza público-privada cuando no lo es. Lo dejamos ahora entonces con el compañero Charlie Hernández.